Era el tipo de tarde de sábado por la que Andalucía es conocida. El cálido sol se extendía sobre los céspedes recién cortados, el zumbido de las conversaciones se elevaba por encima del suave tintineo de las copas de vino, y las risas se derramaban hacia la calle como música desde una ventana abierta. Lorena había invitado a su habitual grupo de amigos, colegas de su bufete, algunos compañeros de golf de Eduardo y unas mujeres locales de su grupo de fitness del barrio. Yo, Elena María Castillo, me quedaba donde siempre me quedaba, justo al margen de la conversación. En la cocina, saqué una bandeja de galletas de mantequilla aún calientes del horno. Era una receta antigua transmitida por mi madre. Las coloqué con cuidado, me limpié las manos en el delantal y las llevé al patio con la misma gracia cuidadosa que había aprendido como joven novia. El jardín trasero bullía de charlas. Lorena estaba en el centro, con un cóctel en la mano, riendo demasiado alto, gesticulando demasiado amplio. Su melena rubia se mecía con cada palabra. Capté la mirada de Eduardo cuando salí. Me dedicó una sonrisa educada y luego apartó la vista. ¿Galletas? Todo el mundo, dije suavemente, ofreciendo la bandeja. El grupo se volvió hacia mí, algunos tomando un dulce por cortesía. Una mujer mordió y murmuró algo. Fue entonces cuando Lorena soltó una risita. «Oh, ella solo se queda aquí», dijo, señalándome con un gesto como si yo fuera un mueble, como un parásito. La risa que siguió no era cruel, solo incómoda, nerviosa, pero aún así me golpeó como una bofetada. No dije nada. Solo me quedé allí sosteniendo la bandeja, fingiendo que mis manos no temblaban. Bajé la mirada. Eduardo evitó mi mirada. Nadie la corrigió. Nadie le pidió que parara. Me di la vuelta, entré en la casa y dejé la bandeja en la encimera. Pasé el resto de la tarde en silencio, recogiendo vasos vacíos, raspando platos, enjuagando vajilla. Nadie me agradecería por fregar. Para cuando el último invitado se fue y los tacones de Lorena resonaron escaleras arriba, yo estaba puliendo la encimera de granito hasta que brillaba. Eduardo pasó por detrás de mí, murmuró un «gracias, Elena», a medias y desapareció. Ni mamá, ni siquiera suegra, solo Elena. 3 días después, estaba sola en la cocina preparando mi té de la mañana. Alcancé un taza en el armario y, en mi torpe prisa, derribé un vaso alto del escurridor. Se rompió contra el suelo de baldosa con un estruendo agudo y resonante. «Maldita sea», susurré para mí misma, agachándome para recoger los fragmentos. Ni siquiera oí entrar a Lorena. «¿Qué has hecho ahora?», ladró. «Lo siento mucho». Solo. Levantó una mano para detenerme. «Deberías saber cuál es tu lugar», dijo, con la voz tensa. «No pienses que tienes derecho a estar aquí». La miré desde abajo, con trozos de vidrio aún en la mano. «Dios mío, no», espetó. «¿Crees que solo porque eres vieja, tienes derecho? ¿Crees que vivir aquí es una especie de recompensa por ser pasivo-agresiva y limpiar migajas? No quise». «Lo juro», siseó. «Si no sales de esta casa, llamaré a la policía». Me quedé helada. Lorena siempre había sido afilada, incluso grosera. Pero esto era diferente. «Soy tu madre», dije suavemente. «Esto es mío». «¿Crees que eso importa?». Me cortó, sacando el teléfono del bolsillo trasero. «Sal ahora, o juro». Pensé que blufeaba hasta que vi su pulgar tocar la pantalla. Oí el tono demarcado y la vi presionar el teléfono contra su oreja. «Hola», sí, dijo con calma. «Necesito presentar una denuncia por allanamiento». No oí el resto. Pasé junto a ella, salí por la puerta trasera, al jardín donde mi romero y mis margaritas aún florecían. Me quedé entre ellas, con la respiración superficial, el sol de repente demasiado brillante. Este jardín había sido mío. La tierra bajo mis uñas, las semillas que planté, las tardes que pasé podando con cuidado y esperanza. Era el único lugar en esta casa que aún se sentía como yo. Y sin embargo, incluso aquí,
su voz me alcanzaba, afilada y segura, hablando con alguien al otro lado de la línea. Lo estaba haciendo de verdad. Estaba llamando a la policía. En ese momento, de pie descalza en el patio trasero, rodeada de todo lo que había cultivado, comprendí algo que no había querido enfrentar durante meses, tal vez años. Lorena no me veía como una madre. Ya no. Me veía como un obstáculo, una vergüenza, una carga que había que eliminar. Y por primera vez desde que Pablo murió, no me sentí vieja. No me sentí cansada. Me sentí despierta, fría y despierta. Esta ya no era mi hogar, pero seguía siendo mi casa. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, iba a actuar como tal. Fue la primavera de 1983 cuando Pablo y yo pisamos por primera vez la vieja casa señorial de principios del siglo XX enclavada en una calle tranquila de un suburbio somnoliento de Madrid. La pintura se descascarillaba, los suelos crujían con cada paso y las baldosas de la cocina parecían no haber sido tocadas desde los años 50. Pero para nosotros, era un castillo. Llevábamos 16 años casados entonces. 16 años de madrugar, de salir tarde, de ahorrar cada peseta. No pasamos la luna de miel en París. La pasamos en una cabaña prestada en las montañas. Cocimos chili enlatado en una estufa portátil y bebimos chocolate caliente bajo una sola manta. Ese era nuestro estilo. Sin extravagancias, solo esfuerzo. Pablo pasó la mano por la barandilla ese día y sonrió como un hombre viendo su futuro tomar forma. Tiene buenos cimientos, dijo, como nosotros. Y así la compramos, la casa cansada con persianas astilladas y un jardín irregular, y la convertimos en nuestro hogar. Recuerdo pintar las paredes del salón juntos una mañana de verano. Pablo equilibrado en una escalera con vaqueros descoloridos, tarareando antiguas canciones folclóricas por lo bajo. Lorena, con solo 6 años, bailaba descalza sobre las telas protectoras, con el pelo recogido en 2 coletas desordenadas. Cuidado, cariño, la advirtió Pablo, sonriendo. O mamá te pintará a ti en vez de las paredes. Ella rió, girando en círculos, con una mancha de verde ya en la mejilla. No teníamos mucho, pero teníamos calidez. Cenas en el porche delantero, disfraces caseros para Halloween, cortinas cosidas a mano, un jardín trasero que era más maleza que verduras, pero mío al fin y al cabo. Esa casa nos vio convertirnos en familia. Me vio llorar cuando Pablo fue despedido, luego vitorear cuando encontró trabajo reparando unidades de calefacción y aire acondicionado. Vio cumpleaños, rodillas raspadas, proyectos escolares, noches en vela. Guardó nuestros recuerdos incrustados en su misma madera. Y cuando Pablo enfermó en 2006, se convirtió en nuestro capítulo final. Convertimos el salón de abajo en un dormitorio para él porque las escaleras se volvieron demasiado. Cociné sopas y le froté la espalda en las peores noches. Falleció en paz una mañana en esa misma habitación, con la luz del sol filtrándose a través de las persianas. Me quedé en la casa otros 5 años después de eso. Cada crujido, cada rincón llevaba su voz. A veces pasaba por el salón y juraba oírlo tararear. Pero el duelo tiene una forma de vaciar incluso los espacios más cálidos. En 2011, Lorena sugirió que me mudara con ella y Eduardo. Será mejor para las dos, dijo. No estará sola más, y ahora tenemos espacio. Al principio, me resistí. La casa era mía después de todo. No era grandiosa, pero era mía. Y aún olía tenuemente al aftershave de Pablo. Pero la soledad es algo tramposo. Puede hacer que incluso los fantasmas parezcan compañía. Así que accedí. Empaqué mi vida, las fotos de la boda, la vajilla, los recuerdos, y entregué las llaves a un administrador de propiedades para alquilarla y generar ingresos. Me mudé a la habitación de invitados de la casa de 2 plantas suburbana de Lorena, pensando que estaría rodeada de calidez de nuevo. Al principio, fue agradable. Lorena me traía té. Eduardo me ayudó a montar mis estanterías de libros. Pensé, tal vez esta sea el siguiente capítulo. Un hogar compartido, una segunda oportunidad de cercanía familiar. Pero con el tiempo,
las líneas se difuminaron. Empezó a reorganizar mis cosas. Mi cesta de tejer desapareció. Mi viejo reloj fue reemplazado por uno digital elegante. El hogar comenzó a sentirse menos como nuestro y más como suyo, como si yo fuera una visitante. Luego vinieron las reglas. Nada de hervir ajo, nada de ver TV después de las 10, nada de invitados sin su aprobación. Un día, me dijo con gentileza que mis macetas de jardín en el patio hacían que el espacio pareciera desordenado. Cumplí. Siempre cumplí. Pero algo dentro de mí había empezado a cambiar. Hay un tipo único de desamor que viene no de extraños, sino de alguien a quien criaste, alguien a quien una vez sostuviste en brazos mientras lloraba por rodillas raspadas y osos de peluche perdidos. Aún así, me aferré. Me dije que era temporal, que la familia significaba paciencia. Lo que Lorena no sabía y nunca se molestó en preguntar era que la vieja casa, la que Pablo y yo compramos y construimos una vida, aún me pertenecía. El título, la escritura, cada centímetro de madera y baldosa. Incluso después de mudarme, nunca transferí la propiedad. No a Lorena, no a nadie. Guardé los documentos en un cajón cerrado con llave, escondidos detrás de antiguas cartas y fotografías, porque algo en mí, incluso en los primeros días, no confiaba del todo en la comodidad que ofrecía. Tal vez era instinto de madre. Tal vez era solo saber que algunas cosas, como el hogar, no deben entregarse tan fácilmente. Y mientras estaba sentada en la pequeña habitación de invitados de la casa de Lorena, recordando la sonrisa de Pablo, el olor a pintura y las risitas de nuestra hija resonando a través de las paredes de un hogar a medio renovar, me di cuenta de esto. Había dado suficiente. Cuando Lorena se casó con Eduardo, pensé que sería algo bueno. Él era callado, respetuoso, me abría la puerta, el tipo de hombre que siempre ofrecía llevar las bolsas de la compra y nunca interrumpía. Pero lo que no me di cuenta entonces era que el silencio de Eduardo se convertiría en un refugio. No para mí, sino para la crueldad de Lorena. Empezó pequeño, como suelen hacer estas cosas. Mamá, tal vez no cocines con salsa de pescado. El olor perdura. ¿Podríamos evitar frituras durante la semana? Solo no se siente limpio. ¿Puedes intentar estar en tu habitación para las 9? Estamos tratando de crear una rutina nocturna calmante. Al principio, no protesté. No quería ser una carga. Limpiaba después de mí misma, dejaba mis zapatillas junto a la puerta, doblaba la ropa más apretada de lo necesario. Luego fue nada de invitados, nada de música sin auriculares, nada de tender la ropa fuera, nada de comprar más plantas. Abultan la estética. Eventualmente, me di cuenta de que mi mundo se había reducido a una sola habitación y un solo rol. Quédate invisible. Me permitían cocinar, limpiar y regar el jardín, pero no decorarlo, no vivir en él. Me convertí en lo que Lorena una vez le dijo a sus amigas. Disfruto siendo útil, pero se sentía menos como ayuda y más como servidumbre. Nunca decía gracias. No tenía que hacerlo. Barría el porche cada mañana. Empacaba sus almuerzos cuando ella trabajaba hasta tarde. Regaba sus rosales incluso cuando ella olvidaba que existían. Era la sirvienta sin sueldo, el fantasma en el pasillo. Pero los fantasmas oyen cosas. Una noche, bajé sigilosamente para calentar un vaso de leche. Me detuve en el borde de la cocina cuando los oí hablando en el salón. Solo está siempre ahí, dijo Lorena. Eduardo murmuró algo que no capté. Nos está drenando, continuó Lorena. Es agotadora, como desorden emocional. Me quedé allí en la oscuridad, sosteniendo el vaso, con las manos temblando. El pasillo estaba frío, pero mis oídos ardían. Desorden emocional. En eso me había convertido para ella. No una madre, no una viuda tratando de encontrar paz en la única familia que le quedaba, sino un montón de chatarra polvorienta en la esquina. Retrocedí antes de que me vieran y me senté sola en mi habitación durante horas. La leche largamente olvidada. Pero no dije nada. Ni a la mañana siguiente, ni a la de después.
Esa es la cosa sobre el silencio. No es debilidad, es un libro de cuentas, y yo estaba tomando notas. Lorena no gritaba a menudo. Prefería el goteo lento del desprecio, pero una noche se le escapó. Estábamos cenando con 2 amigos de Eduardo, tipos de negocios, del tipo que se llaman inversores, pero no parecen invertir en nada más que en puros y coches deportivos. La mesa estaba puesta con esmero. Había pasado el día preparando pollo asado, puré de patatas y judías verdes. Todo desde cero. Olía a un recuerdo de años mejores. A mitad de la cena, uno de los hombres bromeó: «Este pollo es increíble». «Dios, ¿lo cocinaste tú?», preguntó. Lorena rió sin perder el ritmo. «Oh Dios, no. Ese es el trabajo de nuestra residente gorrona». La habitación se quedó en silencio un segundo de más, luego rió con ella. Superficial, forzado. No dije una palabra. Solo sonreí. Eduardo me miró y luego rápidamente bajó la vista. Residente gorrona, así me llamó. A extraños en mi presencia, en la casa que Pablo y yo habíamos construido con peniques y esperanza. Me excusé antes del postre. No lloré. No cerré puertas de golpe, pero no dormí esa noche. Me senté en la cama y miré al techo. Oí cada palabra que alguna vez había dicho apilándose en muros entre nosotras. No era la niña que crié. La niña que crié me tomaba de la mano bajo la lluvia porque tenía miedo a los truenos. Solía decir: «Eres mi persona favorita, mamá». Esa niña desapareció en algún momento. Tal vez reemplazada por ambición, por resentimiento, por una versión de la adultez que no tenía espacio para la suavidad. Pero olvidó algo importante. La casa que ahora gobernaba con su mobiliario de diseño y kits de comidas, aún me pertenecía. Siempre lo había hecho. Y la mujer que llamó gorrona, aún tenía la escritura. Ocurrió una tarde de jueves, una de esas horas tranquilas cuando el sol era perezoso a través de las persianas y la casa olía tenuemente a limpiador de limón. Estaba doblando la ropa. La mía, la de Lorena, la de Eduardo, incluso les había emparejado los calcetines. Las viejas costumbres mueren duras. Lorena entró en la habitación sosteniendo una carpeta elegante. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas como una mujer de negocios a punto de presentar una venta. «Mamá», comenzó demasiado suavemente. «¿Necesito un favor?». Levanté la vista de la ropa. «¿Qué tipo de favor?». Sonrió. «El tipo apretado que no llega a los ojos. Solo algo simple. Papelería, en realidad. Es sobre la casa». Mi cuerpo se tensó. «¿Qué pasa con ella?». «Solo facilitaría las cosas si estuviera a mi nombre. Ya sabes, por temas fiscales, refinanciación, solicitudes de equidad. Nada cambia. Seguirías viviendo aquí, por supuesto. Seguir viviendo aquí en mi propia casa». «No creo que sea necesario», dije en voz baja, doblando una toalla con cuidado deliberado. Lorena suspiró como si yo fuera difícil. «Es solo una firma. Ni siquiera tendrías que ir a ningún lado. Arturo podría notariarla si aún está vivo». La miré fijamente a los ojos. Ahora el silencio que siguió fue espeso. «No», repitió como si la palabra la ofendiera. «No, Lorena. Esa casa aún está a mi nombre. Es lo único que tu padre y yo construimos juntos. No la firmaré». Sus labios se apretaron. Se levantó bruscamente y salió de la habitación. Pensé que eso sería el final. Me equivoqué. Una semana después, recibí una llamada de mi banco. Tenían preguntas sobre una solicitud de hipoteca ligada a mi dirección. Confundida, pedí más información y entonces supe que Lorena había intentado asegurar una línea de crédito con garantía hipotecaria a su nombre usando mi casa, con documentos falsificados que la listaban como propietaria principal. Pedí copias. El banco, sintiendo algo raro, accedió. Allí estaba,
la firma de mi hija en papeles que afirmaban que era la legítima dueña, que había heredado la propiedad, que había asumido el cuidado de su madre anciana y ahora manejaba todas las decisiones financieras. Miré los documentos durante mucho tiempo, con las manos temblando. Ya no era sobre falta de respeto. Era robo. Esa misma noche, la confronté con calma. No alcé la voz. Hablé con el banco, dije, de pie en la puerta de su cocina impecable. Sé lo que hiciste. No se inmutó. Se sirvió un vaso de agua. No deberías meterte en cosas que no entiendes, mamá. Lo entiendo perfectamente, dije. Intentaste robar esta casa. Se apoyó en la encimera, sorbió su agua, luego dejó el vaso y me miró. Mira, dijo, con la voz de repente afilada. No te estás haciendo más joven. No trabajas. No contribuyes. Todo lo que haces es ocupar espacio. Yo cuido esta casa, dije. Cocino. Limpio. Yo. ¿Existís? Me interrumpió como papel tapiz. Eso dolió. Pero me mantuve firme. Y aún así, dije, mi nombre está en la escritura. Su rostro se torció. Por un segundo, vi algo. Pánico, rabia, entitlement destellar en sus ojos. Luego rió, un sonido seco, sin humor. ¿Crees que eso importa? Dijo. ¿Crees que ese papel significa algo? Nada, dijo. No eres dueña de esta casa, mamá. No realmente. Vives aquí porque te dejamos. Porque tuve un momento de culpa y pensé que tal vez sería bonito tener familia alrededor. Pero seamos honestas, nadie te mantuvo aquí por amor. Sentí esas palabras caer una a una como piedras en un ataúd. No había terminado. Y si no cooperas, dijo, acercándose, entonces tal vez no deberías estar aquí en absoluto. ¿Qué significa eso? Significa, dijo lentamente, que tienes una semana para irte o llamaré a la policía y les diré que estás allanando. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi hija no solo quería que me fuera. Quería todo. Quería la casa, la historia, la herencia, la libertad de borrarme sin consecuencias. Confundió mi silencio con rendición. Pero, olvidó. No era yo la que allanaba. Era yo la que poseía la tierra bajo sus pies. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando me levanté de la cama sin hacer ruido. Me moví lentamente, deliberadamente. Después de todo, había ensayado esta noche en mi cabeza durante semanas. La casa estaba en silencio. Eduardo probablemente dormía en el dormitorio de arriba. Lorena, también. O tal vez no. Tenía la costumbre de desplazarse por su teléfono bajo las sábanas hasta que la batería se agotaba. Lo que estuviera haciendo, ya no me importaba. Abrí mi armario y saqué la pequeña maleta que no había tocado en años. Dentro, empacé lo esencial, unas prendas de ropa limpia, mi cartera de cuero gastada, el certificado de matrimonio que Pablo y yo firmamos en 1967, su certificado de defunción y, lo más importante, la escritura de la casa. Mi mano rozó la fotografía que había guardado en un marco plateado en mi mesita de noche. Pablo en su traje de boda, sonriendo como un niño, y yo en ese vestido color crema que mamá me ayudó a coser. La metí en la maleta, doblada en tela con tanto cuidado como si fuera cristal. Luego me senté en mi pequeño escritorio y escribí una nota. No era larga. No necesitaba serlo. Lorena, no te odio, pero he terminado de suplicar espacio en un hogar que pagué con mi vida. No tengo nada más que dar y nada más que pedir. Doblé el papel y lo dejé bajo la tetera de porcelana que siempre ignoraba en la encimera. Luego me puse los zapatos y salí por la puerta trasera por última vez. El aire primaveral temprano era crujiente, y llevaba ese extraño aroma agridulce de jazmín y asfalto. Mientras caminaba por la calle, con la maleta rodando suavemente detrás de mí, no miré atrás ni una vez. Me registré en un pequeño motel junto a la autopista. Limpio, sin lujos,
El tipo de lugar donde nadie hace preguntas siempre y cuando pagues en efectivo. Me senté en el borde de la cama durante un largo momento, mirando las tazas envueltas en plástico junto al fregadero, la pantalla parpadeante del TV con programas de medianoche silenciados. Luego alcancé en mi bolso y saqué la tarjeta que había estado guardando. Arturo Bernal, abogado jubilado. El mejor amigo de mi marido desde el instituto. Había estado en nuestra boda. Había estado allí cuando Pablo enfermó. Había estado allí cuando Pablo falleció. Y gracias a Dios, aún estaba vivo. Marqué el número. Elena, dijo, con la voz somnolienta pero alerta. ¿Todo bien? Necesito hablar, dije. Hoy. No preguntó por qué. Solo dijo, las 10 de la mañana. Mi casa. Apenas dormí esa noche. No por miedo, sino por la extraña calma que se había sentado en mi pecho, el tipo que sigue a la página final de un largo y doloroso capítulo. A las 9:45 de la mañana, toqué el timbre de Arturo. Vivía en un bungalow rodeado de árboles de cítricos y colibríes. Abrió la puerta con una chaqueta de punto y zapatillas, sus gafas de lectura perchadas en la frente. Entra, dijo. Pareces un desastre, pero siempre lo hacías a primera hora de la mañana. Reí por primera vez en semanas. Nos sentamos a su mesa de cocina mientras extendía los papeles. La escritura, el contrato de compra original de 1983, las facturas de impuestos prediales, todo a mi nombre. Intentó quitártela, murmuró Arturo, hojeándolos. Pero no puede. Legalmente, no tiene ni una pierna en que apoyarse. Elena, esta casa es tuya, cada centímetro. Quiero venderla, dije. Lo antes posible. Enarcó una ceja. ¿Estás segura? Sí. No lo cuestionó, solo asintió lentamente. Redactaré las protecciones necesarias. Necesitarás una agente inmobiliaria. Ya tengo a alguien en mente. Salí de la casa de Arturo y caminé 2 cuadras hasta una pequeña oficina inmobiliaria con una puerta de cristal y un cartel de lavanda que decía Inmobiliaria Jessica Torres. Jessica era joven, de ojos brillantes, en sus 30 tempranos. Era la hija de una mujer con quien una vez trabajé en la biblioteca, y recordaba que venía después de la escuela a hacer deberes en la esquina de lectura. Le dije lo que necesitaba. Quiero que se liste esta semana. Sin demoras, sin visitas abiertas. Solo muéstrala privadamente a compradores serios. Jessica parpadeó, luego asintió. Entendido. Lo manejaré personalmente. Esa noche, nos encontramos en la casa, mi casa. Esperé en el coche mientras ella caminaba por el perímetro, tomando fotos, haciendo notas. No quería entrar. Ya no. Cuando regresó, me entregó una carpeta. El mercado está caliente, dijo. Tendrás múltiples ofertas si nos movemos rápido. Pero primero, me tendió un bolígrafo. Necesitas autorizar el listado. Tomé el bolígrafo. Pensé que tal vez mi mano temblaría, que dudaría, pero no lo hice. Mi firma fue firme, mi corazón aún más firme. El sonido de ese bolígrafo rascando el papel fue la rebelión más suave que jamás hice, y la cosa más ruidosa que jamás le dije a mi hija. Esa noche, no volví. Reservé un hotel nuevo más cerca del centro y me dormí con las cortinas abiertas, dejando que las luces de la ciudad me recordaran que ya no vivía bajo el techo de nadie. Estaba reclamando el mío. Jessica se movió más rápido de lo que esperaba, más rápido de lo que me atrevía a esperar. A las 8:14 de la mañana exactamente, su listado se publicó. 3 fotos de alta resolución, una descripción concisa de la carácter de la propiedad, ubicación y potencial. Sin mención de los ocupantes actuales, solo, esta encantadora casa señorial de 3 dormitorios con jardín maduro y accesorios actualizados. Propiedad desde 1983. Para las 10 de la mañana, su teléfono no paraba de vibrar. Para el mediodía,
Había mostrado la propiedad virtualmente a 2 compradores en efectivo de fuera de la ciudad y a una joven pareja reubicándose por trabajo. Y para las 4 de la tarde, había 3 ofertas sobre la mesa, todas a precio completo o superior. La primera era un emprendedor tecnológico que quería un lugar tranquilo para desconectar. La segunda, un par de hermanas buscando renovar y revender. La tercera era una mujer divorciada en sus 50 llamada Diana Ventura que recientemente había recibido un acuerdo y buscaba un lugar para empezar de nuevo. Elegí a Diana no por el dinero, aunque la suya era la oferta más limpia, todo en efectivo, sino porque habló con Jessica con el tipo de voz que yo solía tener, cansada, amable y firme. Jessica me envió el contrato por mensaje. Lo revisé en silencio, con mis gafas de lectura bajas en la nariz, manos firmes. Hice clic en firmar. Estaba hecho. Para el atardecer, la casa ya no era mía, pero tampoco suya. Me senté en mi habitación de motel, viendo la luz naranja derramarse sobre las persianas, el cielo desvaneciéndose en tonos de lavanda y acero. Mi teléfono vibró a mi lado. Lorena. No contesté. La siguiente llamada llegó 20 minutos después. Luego otra, luego otra. Para cuando terminé de cepillarme los dientes, había llamado 7 veces. Sin buzón de voz, sin mensaje. No quería explicar, quería control. Puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo en la mesita de noche. A la mañana siguiente, el mundo de Lorena cambió. A las 8:30 de la mañana, un mensajero llegó a su puerta con un sobrecertificado. Dentro, la transferencia legal de propiedad, firmada, notariada, irrevocable. La propiedad ahora pertenecía a Diana Ventura, efectiva inmediatamente. Adjunto estaba un aviso formal de terminación de arrendamiento. 7 días para desalojar o la nueva dueña tenía derecho a perseguir desalojo legal. El sobre llevaba mi nombre en la línea del remitente. No mamá, no Elena, solo Castillo. Me imagino que Lorena se quedó allí un rato releyendo las páginas, buscando algún resquicio, alguna cláusula faltante, pero no había ninguna. Lo que nunca entendió, ni una vez, era que nunca necesité gritar. Solo necesitaba recordar lo que era mío y usarlo. Para el mediodía, Jessica me envió un mensaje para decirme que había recibido un buzón de voz de alguien que sonaba en pánico. Lorena la había llamado, pretendiendo ser la verdadera propietaria, tratando de disputar la venta. Jessica simplemente respondió: toda la documentación está verificada y archivada en los registros del condado. La señora Castillo es la única propietaria legal y ha ejecutado sus derechos en plena capacidad. Esta conversación ha terminado. Lorena entonces me llamó 8 veces. Dejó un mensaje. Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes vender esta casa. Vivimos aquí. ¿Estás perdiendo la cabeza? Llámame, por favor. No es gracioso. Esa palabra de nuevo. Nosotros. Nunca dijo tú. Nunca una vez dijo que la construiste o que viviste aquí primero o lo siento. No. En su mente, nosotros vivíamos allí y ahora nos estaban removiendo. Pero yo no era solo ella. Para la hora de la cena, mi teléfono había sonado 24 veces. No contesté ni una. Vi el sol hundirse bajo el horizonte a través de las cortinas del motel. Afuera, los coches se movían como hormigas por venas brillantes de tráfico. Dentro, sorbí el mismo tipo de té que Pablo solía prepararme en noches tormentosas. Lorena no dejó un segundo buzón de voz. Sabía entonces que no estaba blufeando y que no volvía. No tardó mucho en que los vecinos notaran. Para mediados de semana, los susurros comenzaron. Los coches aminoraron un poco al pasar por delante de la casa. Los aspersores del jardín silbaron hasta el silencio, solo el tiempo suficiente para que alguien detrás de los setos murmurara: ¿es esa la hija a la que echan? Para el viernes, los rumores tenían un ritmo. La están desalojando. No, está ocupando ilegalmente. ¿Puedes creerlo? Su madre vendió la casa sin decir una palabra. Pensé que ese lugar era de la familia.
Y lo peor de todo, el que resonaba mucho después de que las puertas se cerraran. Imagina ser echada de la casa de tu madre. No puedo ni imaginarlo. O lo soy. Salió esa mañana con gafas de sol puestas, un labial demasiado brillante y la barbilla alzada de forma antinatural. Pero las bolsas de plástico bajo sus ojos y la tensión en su mandíbula traicionaban la verdad. Empacó lentamente, esperando que alguien, cualquiera, interviniera, que yo apareciera con un cambio de corazón, que algún milagro deshiciera la misma cosa que había pasado años retándome a hacer. Pero no vino ningún milagro. Solo silencio y un camión de mudanzas que tuvo que pagar ella misma. Cuando finalmente rodó sus maletas por los escalones del porche, 2 Samsonites caros llenos hasta el borde, aferró su teléfono como un salvavidas. Vibraba cada pocos minutos con spam, actualizaciones, números desconocidos, pero no de mí, ni una vez. Llamó una y otra vez. No contesté, no por crueldad, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Nunca me había oído antes. Solo me había hablado. Y ahora mi silencio era el mensaje más ruidoso que podía enviar. Eduardo no la ayudó a llevar ni una cosa. Se quedó junto al coche, brazos cruzados, ojos distantes. Cuando ella intentó pasarle una de las bolsas, él retrocedió. Voy a casa de mi madre, dijo secamente. No sabía que ibas tan lejos. Lorena parpadeó. Eduardo. No esperó a que terminara. Solo negó con la cabeza, subió al coche y se fue. Ella se quedó allí sola en la acera con 2 maletas y un teléfono. Nadie contestó. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche, oí un golpe en la puerta de seguridad de mi nuevo apartamento. Acababa de preparar té, menta y manzanilla. La ciudad brillaba más allá del cristal. Rascacielos como velas altas parpadeando en la noche. Mi nuevo hogar olía a pulimento de madera y quietud, el tipo de quietud que no había conocido en años. Miré el monitor. Lorena, su maquillaje corrido. No llevaba gafas de sol esta vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Tocó el timbre de nuevo. Luego se arrodilló en medio de la acera fuera de la puerta. No dijo nada al principio, solo miró a la cámara. Sus labios se separaron, temblando. Y finalmente, habló. Mamá, lo siento. No me mudé. Por favor, susurró. Solo déjame entrar, solo por un rato. No tengo a dónde ir. El interfono estaba en silencio. Juntó las palmas como lo hacía cuando tenía 5 años, rezando por una bicicleta nueva. Como si eso volviera a funcionar. Por favor, mamá. La miré un momento más. Luego me levanté, caminé a la ventana y cerré la cortina. No lo hice con ira, solo con certeza. Ella me había enseñado una lección que nunca quise aprender. Que incluso los que más amas pueden cruzar una línea. Y a veces no vuelves. Mi nuevo apartamento estaba en el piso 24, enclavado en el corazón de Madrid, lejos del ruido, pero lo suficientemente cerca para verlo todo. Desde mi ventana, veía el skyline respirar. Carteles de neón parpadeaban. Bocinas de taxis cantaban. Edificios se erguían como viejos amigos, brazos cruzados contra el viento. No era grandioso, pero era mío. Totalmente pagado con el dinero de la venta de la casa. Lo primero que hice fue montar un pequeño jardín de hierbas en el balcón. Solo menta, mayormente. A Pablo le encantaba el olor. Aplastaba una hoja entre mis dedos algunas mañanas y dejaba que el aroma flotara sobre mi café. Pacífico. El apartamento era quieto en el mejor sentido, no silencioso como el miedo, quieto como el descanso. Una noche, preparé una taza de té de menta, me envolví en mi chal y me quedé en la ventana. Mientras el crepúsculo doblaba la ciudad en suaves tonos de lavanda y tinta, entonces el teléfono vibró. Lorena, su nombre iluminó la pantalla de nuevo. Lo vi sonar. Una vez. No contesté, lo giré boca abajo en la mesa. 10 minutos después,
El interfono sonó. Miré la cámara. Estaba allí de nuevo, su abrigo demasiado fino para el aire nocturno, su pelo desaliñado. Aferraba una bolsa de viaje y se paraba bajo la farola como alguien que se había quedado sin tiempo. Mamá, dijo al altavoz, voz quebrada. Por favor, déjame quedarme, solo por un rato. Solo hasta que resuelva las cosas. No respondí de inmediato. La vi cambiar el peso de un pie a otro, fría y expuesta. Había quemado todos los puentes, pensando que nunca necesitaría cruzarlos de nuevo. Salí al balcón. Miró hacia arriba y me vio, su rostro iluminándose con esperanza. El tipo que te hace desear no tener que ser quien la apague. No dije nada por un largo rato. Solo la miré y luego suavemente, con la misma calma que una vez confundió con debilidad, dije, nunca pienses que puedes engañar a una mujer mayor, especialmente a tu propia madre. 2 veces. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Sus ojos se abrieron y luego cayeron. Asintió una vez como si finalmente entendiera. Caminé de vuelta adentro, tomé mi té y cerré la cortina detrás de mí. No la vi irse. No necesitaba hacerlo. Ya me había ido hace mucho tiempo. Si alguna vez has sido traicionada por la misma persona a la que diste vida, si alguna vez has estado en una habitación que pagaste solo para que te traten como si no pertenecieras, si alguna vez has cocinado las comidas, doblado la ropa, cuidado el jardín y aún así te han llamado una carga, entonces tal vez entenderás lo que quiero decir cuando digo esto. El silencio no es debilidad. Es la memoria afilando su espada. Solía pensar que la lealtad significaba quedarse callada. Cuando Lorena me puso los ojos en blanco delante de amigos por primera vez, no dije nada. Cuando me quitó decisiones de las manos y las reemplazó con reglas, sonreí. Cuando se rió de mí como si fuera un mueble con sentimientos, la perdoné una y otra vez. Porque soy su madre y las madres perdonan hasta que un día no lo hacemos. Ya ves, es fácil amar a tu hijo cuando son pequeños, cuando sus errores son inocentes, cuando sus traiciones son accidentes. Pero, ¿qué pasa cuando ese niño crece y decide que tu vida ha superado su utilidad? ¿Qué pasa cuando el bebé que una vez meciste para dormir se da la vuelta y dice, solo eres una gorrona? No eres dueña de esta casa. Sal o llamaré a la policía. ¿Qué pasa entonces? Aquí está lo que hice. Me callé. Me calmé. Y recordé quién era antes de que ella lo olvidara. Llamé al abogado. Llamé a la agente inmobiliaria. Y vendí la casa justo de debajo de sus pies. No por rabia, sino por verdad. Porque cuando alguien usa tu silencio para construir un trono, lo más poderoso que puedes hacer es levantarte. Ahora me siento junto a la ventana de un apartamento en un rascacielos que compré con el dinero de esa venta. Plantas de menta crecen en pequeñas macetas en mi balcón. La ciudad zumba abajo, y yo zumbo de vuelta. El teléfono aún suena. A veces es Lorena. A veces son solo fantasmas, pero ya no contesto porque no soy la mujer que suplicaba amabilidad. Soy la mujer que recordó lo que le debían y lo cobró. Y si tú también has estado callada demasiado tiempo, si has tragado traición porque pensaste que mantendría la paz. Si tu hijo adulto o tu cónyuge o tu hermana alguna vez te hicieron sentir como una carga, entonces déjame ser la voz que nunca usaste. Así que déjame decir lo que no pudiste decir esa noche que cerraron la puerta. Déjame contar la historia que viviste e intentaste olvidar. Suscríbete a Historias Verdaderas de Abuelas porque aquí la venganza no necesita gritar. Solo necesita recordar. Aquí no gritamos, escribimos, grabamos, recordamos tan alto, tan claro que el mundo no tiene más opción que escuchar. Porque en este lugar, el silencio es una forma de justicia. Y la justicia, bueno, ella lleva perlas y bebe su té despacio.